Bueno, pues ya estamos de vuelta en la redacción abierta. Es la 1:10, no llega, la 1:09, las 12:09 en las Islas Canarias. Estamos con el profesor Juan Antonio de Castro. Juan Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, pues Juan Antonio, ya lo conocen ustedes, estuvo hace unas semanas aquí en esta redacción abierta para presentar su libro. Préstamelo, Juan Antonio, hazme el favor. Este libro de la editorial Homo Legends, Soros, Rompiendo España. Presentamos a este señor, magnate de las finanzas, pero no solo. Quizá lo más interesante y lo más alarmante de este señor es lo que no se ve. Es uno de los amos del mundo, un líder globalista, quizá el principal líder global del mundo. Fue uno de los primeros hombres con los que se reunió Pedro Sánchez, esto apenas ha trascendido. Y es un hombre que, según describe el profesor de Castro en este libro, tendría algún interés en que Cataluña se convirtiera en un Estado ajeno e independiente de España. Vamos a hablar hoy de esto, pero solo de manera coyuntural, porque, Juan Antonio, tú has estado detectando cosas que tienen que ver con esto y que tienen que ver con nuestro país y también con la influencia sorosiana. Sí, en efecto, Rafa, muchísimas gracias por invitarme. Es cierto que al hacer este libro, una de las cosas que justificaba en cierto modo y que explicaba esa vehemencia de periódicos como El País o el periodista David Alandete, que en aquella época llevaba y hacía un montón de artículos con respecto a Cataluña y todo esto, lo que nos hizo descubrir que había la intención de poner una especie de velo de tipo trama rusa hacia Cataluña para tapar, en realidad, lo que estábamos viendo era sobre todo una actuación de Soros, su entramado, y digamos ese entramado angloamericano unido a lo que yo llamo el atlantismo más rancio de dos países casi opuestos en intereses, yo diría casi opuestos a los de muchos otros países europeos, ¿no? Entonces, eso nos llevó a que surgieran, y voy a no citar demasiadas palabras en inglés, pero hay dos institutos en Inglaterra, un instituto que se llama el Instituto for Statecraft, que en definitiva es el Instituto de la Gobernanza, y otro instituto que es y otra iniciativa que es la Integrity Initiative o Iniciativa de la Integridad. Para dejarlo claro y presentarlo claro para los que nos están viendo, en definitiva, estos institutos están creados por el Foreign Office británico, que no es ni más ni menos que el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido, financiado también por una parte de un departamento de la OTAN, financiado también por el National Democratic Institute, que es un instituto norteamericano financiado por el Congreso, y apoyado también por financiación de Soros directa. ¿Qué pretende qué pretende este instituto y esta iniciativa? Pues en definitiva ellos dicen que defender la democracia y evitar la desinformación por la parte rusa. Pero lo que va uno viendo al leer, y yo no soy partidario de leer cosas hackeadas en Internet, que quede claro, lo que ocurre es que cuando las cosas son hackeadas en Internet, nadie las niega, y desde luego estos institutos no las han negado, y sobre todo pueden afectar a tu propio país. Creo que tienes no solo el derecho a mirar lo que ocurre en Internet, sino a reflejarlo, a debatirlo y a buscar confirmaciones. Entonces, lo que está surgiendo en este momento respecto a la intromisión del Reino Unido y de determinados grupos sorosianos y demás en España es grave. Pienso que, como veremos ahora, puede afectar incluso al proceso electoral actual e incluso afecta, desde luego, puede representar una injerencia tanto en el proceso democrático como en los procesos electorales de este país. Tú hacías referencia a un tuit. Vamos a ver el tuit que denunciaba. Me decía hace unos días Juan Antonio de Castro, me decía: Rafa, esto no es normal. A mí me llama la atención que el director del Real Instituto Elcano, Charles Powell, haga público un tuit como este. Vamos a verlo, Raquel. Ahí están viendo ustedes la red social Twitter, y dice Charles Powell que más parálisis política no servirá para una España, en fin, sí, saludable. Y que recomiendan, en cierto modo, votar socialista para un mayor equilibrio, para lograr el equilibrio. ¿Qué está retuiteando Charles Powell? Bueno, pues un artículo, ahí lo están viendo, del diario británico The Economist, que dice que, en fin, básicamente que lo que le conviene a España es un gobierno socialista.
Para que los espectadores ajenos a todo este mundo se ubiquen, Juan Antonio, ¿qué es el Real Instituto Elcano? ¿Y por qué debería ser neutral en cuanto a política nacional? El Real Instituto Elcano, y como yo creo que muchísima gente sabe, tiene como presidente de honor a Su Majestad el Rey de España. Tiene como partícipes de sus diferentes consejos a los expresidentes del gobierno español. Tiene como participantes en sus diferentes comités también a secretarios de Estado, exsecretarios de Estado, a personas como Javier Solana, Eduardo Serra y muchos otros. Y no olvidemos, el Instituto Elcano trabaja sobre estudios y promueve estudios de estrategia sobre los temas internacionales, pero emite en cierto modo lo que diríamos es la referencia de los estudios estratégicos y de la visión geopolítica que tiene España. Una de las críticas que hemos hecho en el libro respecto a este instituto es que frente a la demagogia y a las barbaridades que se han dicho sobre el golpe de Estado en Cataluña, nunca que yo sepa el instituto ha saltado a enfrentarse contra lo que se llamaba brutalidad policial, contra lo que se llamaba ilegalidad de un referéndum. Eso empezó a cuestionar en cierto modo y a buscar qué estaba ocurriendo. Al encontrar que en Integrity Initiative hay una serie de políticos españoles, dirigentes de think tanks como Elcano, como el señor Charles Powell, y otras personas que están también en Elcano, como Narcís Serra, el exministro Narcís Serra, y otros del Elcano, pero también políticos que están actualmente como el asesor de la vicepresidenta del gobierno actual, como el secretario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores, el secretario de Estado de Exteriores, o como el secretario de Estado de Política Territorial en el gobierno actual, pertenecen o son, o no podemos saber por internet si es algo más que pertenecer al grupo de Integrity Initiative España y qué tipo de relación contractual tienen o no con Integrity Initiative España. Lo que sí ocurre es que es grave que cuando el señor Charles Powell saca en un tuit en el que apoya el artículo de The Economist recomendando el voto para un partido socialista, aquí ocurren dos cosas. The Economist y Charles Powell pertenecen a Integrity Initiative, los dos, porque The Economist es parte de Political Capital que también participa en Integrity Initiative. Es raro que dos personas que están en cierto modo elucubrando, digamos, y pensando en función de lo que dice el Foreign Office británico, se atreva a dar, apoyándose la una a la otra, el Economist con él, un consejo a los españoles para votar socialista a falta de 5 o 6 días para las elecciones. Pero lo más grave, yo creo que esta es la segunda parte, es que el Instituto Elcano está financiado en un 80% por fuentes privadas, pero en un 20% por fuentes públicas. Somos tú y yo, Rafa, los que estamos pagando al señor Charles Powell el día 19 a las 11:09 de la mañana para decir lo mejor que pueden hacer para estabilizar España es votar al señor Sánchez. Pues a mí me parece que mi dinero, y me imagino que el tuyo, no están para que nadie nos dé ese tipo de recomendaciones. ¿Esto puede ser incluso ilegal? Esto yo lo dejo al albedrío de los partidos políticos, a la libre visión de ellos. Para mí, la Junta Electoral Central tendría que tener algo que decir en todo esto. ¿Por qué? Porque si cualquier administración pública y uno de sus dirigentes se dirigiera a España diciendo a quién tenemos que votar el día 28A, la Junta Electoral intervendría. Y aquí tenemos el 20% de los fondos de este instituto, además presidido por Su Majestad el Rey, que nos dice que tenemos que votar al Partido Socialista. Pues no, yo creo que alguien tiene que decir en la Junta Electoral Central o avisar o tratar de informarse sobre qué incongruencia hay aquí entre este tuit y lo que la Junta Electoral permite o no permite. Vamos a ver un vídeo, Juan Antonio, si te parece, profesor, de Charles Powell, que es el director del Real Instituto Elcano, que para empezar llama la atención que el director del principal think tank de geoestrategia español sea un británico. Esto llama la atención. Sí, no sé si es británico-español o español-británico. Bueno, Charles Powell, nacido en Albacete, no parece, desde luego, pero sí que es cierto que, van a comprobarlo ustedes, habla español como cualquiera de nosotros y lleva viviendo en España toda su vida. Pero, en fin, esos apellidos, ese origen y esa pertenencia a Integrity Initiative, pues vamos a ver. En fin, este es Charles Powell. Yo desde muy joven, a los 18, 19 años, me acostumbré pues, a leer todas las semanas el Economist. En fin, tener la mente abierta, intentar ver qué se está diciendo fuera sobre lo que ocurre en el mundo. Como digo, adquirir ciertos hábitos
también acostumbrarse a un cierto pensamiento crítico, ¿no? Porque muchas veces nuestros medios de comunicación nacionales prestan muy poca atención a lo que ocurre fuera. Es lógico, la mayoría de las personas lamentablemente pues no comparten estas inquietudes, pero yo creo que un esfuerzo adicional por, como digo, adquirir hábitos de lectura. ¿Quién es Charles Powell? Bien, yo Charles Powell lo conozco personalmente. ¿Ah, sí? De hecho, el Instituto Elcano hace como 10 años o algo así, cuando yo estaba en la Universidad de Nebrija, acompañó algunas de nuestras conferencias sobre codesarrollo europeo, mediterráneo. Y bueno, Charles Powell dirige esta organización y pertenece entonces a la Integrity Initiative. Su papel es muy ejecutivo en esta institución. Y digamos, hace la parte más de dirigir estudios y planear un poco todo lo que se desarrolla ahí. El problema que tiene Charles Powell aquí, que se plantea, es que como director pertenece a Integrity Initiative. Integrity Initiative, ¿qué es lo que busca? Dice, defender la democracia en Europa contra la desinformación, especialmente venida de Rusia. Vamos a ver, yo creo que sobre todo lo que hace y lo que vemos que hace Integrity Initiative es desinformar, para romper precisamente la democracia. Eso es quizá la mayor contradicción de lo que está ocurriendo o por lo que estamos leyendo. Pero lo voy a decir por algunas razones. Cuando Integrity Initiative, y esta quizá es la más gorda, el 7 de junio del 2018, lanza la Operación Moncloa, que por si acaso la gente no lo sabe, es una operación que en un día consiguió parar el nombramiento del coronel Baños, que iba a ser nombrado director de la Seguridad Nacional, y que el presidente Sánchez no lo nombrase. Esto ocurre por una directiva que llega de Integrity Initiative Londres, que retoma el señor Nicolás de Pedro, que es Londres, que entiendo que es la sede central. La sede central está en Londres. Es británica. Es británica, depende del Instituto para la Gobernanza, está pagado por fondos del Foreign Office, y lo que se dedica en el fondo no es solamente a buscar la desinformación de los rusos en Europa. Lo que busca en el fondo es lanzar una opinión sobre elementos que refuercen los intereses británicos. Y voy a leer una de las frases de su documento. La función del Foreign Office es priorizar nuestros intereses nacionales y asegurar que, manteniendo nuestra ventaja competitiva nacional, logremos posición favorable en el nuevo sistema global. Quiere decir que Integrity Initiative lo que busca es reforzar el Foreign Office y reforzar al país y reforzar la posición del Reino Unido en el sistema global. ¿Qué hacen unos grupos en España, en Francia, en Alemania y en otros países, en montones de países, creándose con personalidades políticas, periodistas y demás participantes, institutos de reflexión como el Cano, participando en este trabajo para el gobierno británico? Porque no tiene otra palabra. No se puede decir que trabaje para la desinformación rusa. Lo que trabaja en el fondo es para emitir una serie de documentos de opinión que van circulando por todos estos países y que van generando la opinión. De ahí a decir que al final puedes dirigir la opinión electoral, va un paso. De ahí a decir que te estás metiendo con temas de seguridad nacional, va otro paso muy corto. Porque hasta qué punto, cuando uno firma, estaba viendo una de las cosas increíbles, Nicolás de Pedro, desgraciadamente el contrato de Nicolás de Pedro circula por internet. Y a mí se me ha ocurrido leerlo. Y dice dos cosas interesantes. Una, que tiene que dedicar 100% de su trabajo al Instituto para la Gobernanza del Estado. Y otro que dice es que todo lo que tenga en su ordenador es propiedad del gobierno británico. Hago una pregunta importante. ¿Se puede trabajar en el CIDOB en Barcelona, venir al Consejo Económico de Relaciones Exteriores a Madrid, tener junto a uno de los directores de ciberseguridad de este país, y luego resulta que todo lo que usted tiene en el ordenador suyo es propiedad del gobierno británico? Y si tiene algún problema con su contrato, no es en España donde lo va a resolver, sino que lo va a resolver en el Reino Unido, en England and Wales. A mí me parece que todo esto no tiene sentido. Es una iniciativa británica hecha para influenciar a los países europeos en su visión. La operación Moncloa, que tumba el nombramiento del coronel Baños, es una injerencia en los procesos democráticos y políticos de este país. El velo, el tapar la influencia de Soros y sus organizaciones y el atlantismo en el golpismo catalán, diciendo que todo era una injerencia rusa cuando se ha demostrado perfectamente, pero por los propios documentos de Integrity, porque es muy gracioso, se va uno a un documento de Integrity y empieza el documento diciendo, ya sabemos que lo de Cataluña
no son los rusos. Lo vienen a decir así. Pero esto es lo que hay que decir. Y tenemos una serie de personalidades, incluido el señor Powell, incluidos secretarios de Estado que están actualmente trabajando para nuestro gobierno, que están pensando que tenían que decir que Rusia era la causante de todo esto. No, mucho cuidado, o sea, estamos entrando en cosas muy, muy fuertes. No se puede guiar nuestra política exterior tampoco con documentos que nos llegan del Foreign Office. Y no se puede, desde luego, crear además, porque podría seguir hablando, hay tantos papeles y tantas informaciones, pero la red Expose, que se va a crear ahora a partir del Integrity Initiative, es una red de 10 millones de libras que va a financiar en todos los países de Europa un reforzamiento de ciertas ONGs para reforzar todo lo que el Integrity Initiative y sus opiniones tienen que hacer. En España se ha elegido a CIDOB y a Maldito Bulo. No me digan por qué se ha elegido a esos dos. Pero se van a forrar, y lo digo con toda tranquilidad, se van a forrar. Hay 10 millones de libras dispuestos para ellos neutral, dos. ¿no? Que yo sepa, en los papeles solo he descubierto esos dos nombres. Puede que haya algún otro, habría que investigar. Maldito Bulo. Todos sabemos la tendencia política que tiene. Nace de La Sexta, y La Sexta a su vez, en fin, esto es, en el libro lo haces muy bien, tirar del ovillo para llegar al origen de... Tiras del ovillo y al final lo que llegas, en definitiva, a lo que uno llega es saber que el dinero lo hace prácticamente todo, porque, no sé, yo he visto el contrato que tiene el señor Nicolás de Pedro, pero ¿y los contratos de los demás? Porque aquí hay como una veintena de españoles que están trabajando. ¿Tienen también el mismo contrato? Y si ese contrato es público y está circulando, por curiosidad, profesor, ¿cuánto dinero cobra ese señor de los británicos? 6.000 libras al mes. ¿Qué en euros son? 8.000 o algo así. No sé calcular bien. Bueno, pues una potencia... Si es cierto todo lo que dice los papeles. Una potencia extranjera financiando a personalidades relevantes de la política española con capacidad decisoria en nuestro gobierno y en nuestra política nacional e internacional. Esto en otro momento de la historia sería incluso casus belli. Es que voy a hablar de eso, quizá hay que recordarlo. No sé si casus belli o casus penal, en todo caso. Porque lo que ocurre aquí es que, y creo que lo dijimos en el último programa, que el diputado laborista Chris Williamson le escribe una carta a nuestro presidente del gobierno en diciembre del año pasado y diciéndole: esto para mí es una intromisión en los asuntos internos de España y que una agencia, porque además habla de agencia, podría ser agencia de servicios secretos, romper la soberanía española. ¿Qué piensa usted de esto? El presidente del gobierno, a día de hoy, según Chris Williamson, no le ha contestado. Y Chris Williamson, y esto me lo pasó el coronel Baños, le contesta una carta al coronel Baños, precisamente, en estos días, diciéndole: no me ha contestado el presidente del gobierno, sigo pensando que es una injerencia en los asuntos de España y no sé qué van a hacer ustedes al respecto y me da mucha pena por usted, señor Baños. Quiere decir que tenemos ese problema. Y lo que tenemos también, y hablabas de casus belli, y estamos hablando quizá, todo depende de lo que hagan con sus papelitos y con su información en los malditos ordenadores que son propiedad del Instituto de Gobernanza. Porque si los guardan secretos, pues no habrá revelación de secretos. Pero yo qué sé lo que están haciendo con eso. ¿No sería necesario aportar luz, aclaración, a que todas estas personas tan clave, porque pertenecen a nuestro gobierno, a nuestro Congreso de Diputados, al think tank de Charles Powell, a CIDOB, al Economic Council on Foreign Relations en España, e incluso un representante de la Comisión Europea aquí forma parte de Integrity Initiative? ¿No habría que aclarar qué está ocurriendo con todo esto? Porque además voy a leer simplemente un artículo 589 del Código Penal. El que publique o ejecutar en España cualquier orden, disposición o documento de un gobierno extranjero que atente contra la independencia o seguridad del Estado, se oponga a la observancia de las leyes o provoque su incumplimiento, será castigado con la pena de 1 a 3 años de cárcel. El 592, serán castigados con pena de prisión de 4 a 8 años los que, con el fin de perjudicar la autoridad del Estado o comprometer la dignidad o los intereses vitales de España, mantuvieran inteligencia o relación de cualquier género con gobiernos extranjeros. Más claro el agua. Más claro el agua. Profesor Juan Antonio de Castro, ha sido un placer. Muy bien. Mil gracias por esta información. Muchas de las cosas que se han contado hoy están contadas aquí. Y este libro es, desde luego, la base para entender
todo lo que está ocurriendo en nuestro país, qué es el Real Instituto Elcano, quién es su director, quién lo financia, quién no lo financia y cuáles son los intereses a los que se debe en realidad. Teóricamente intereses íntegramente nacionales.